Desde la Patagonia para el mundo. En Menú Patagonia. Analizamos la actualidad con la mirada única del sur. Noticias, tendencias y lo que está pasando. Con el sello de Patagonia Radio. Muy buenas tardes, Puerto Montt. ¿Cómo están? Espero que todo fantásticamente bien. Tenemos lluvias hasta ahora. Claro, algo que no nos sorprende, por supuesto, pero que por supuesto también hace que, bueno, disfrutemos vivir el sur, ¿no? Tenemos a esta hora, no tengo la temperatura del momento, ya se las voy a dar, pero ¿sabes qué tenemos acá? Una visita ilustre, podemos decir. Está con nosotros la ex candidata presidencial, ex embajadora de Chile en México, periodista todavía, ¿no? Eso no se deja nunca. Mujer de radio, yo sé que... se deja. Beatriz Sánchez. ¿Cómo estás, Beatriz? Bienvenida a Patagonia Radio. Hola, Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un saludo grande. Feliz de estar en un estudio de radio. Déjenme que les diga, sí. Me encanta, me siento como en casa. Y además en una radio que tiene una vista increíble. Estaba mirando para allá, así que un estudio muy bonito. Felicitaciones. Muchísimas gracias, Beatriz. Bueno, varias cosas. Cuando me decían que venía Beatriz Sánchez acá a Patagonia Radio, dije, ¿pero qué le pregunto a Beatriz? ¿Cómo entrevistar a una periodista? Eso es raro, ¿eh? Igual es como... pero que ha cumplido distintos roles bastante importantes en la política. Pero no creas, cuando una es periodista y está acostumbrada a hacer las preguntas, no es tan fácil encontrar la respuesta. O sea, ¿sí? Ponerse al otro lado es difícil. Cuesta el rol ese, ¿eh? Cuesta el rol siempre, ¿no? Y además que uno tiene ciertas como... formaciones, voy a decir, no voy a decir de formación periodística, ¿sí? De formación periodística, entonces a uno le preguntan algo y uno contesta lo que le preguntan, entonces sí, acostumbrada, ¿no? A lo que hacían, justamente como lo estás haciendo tú, Cristian. Te cuesta esa técnica de los políticos, ¿no? Que se da la vuelta larga para responderte lo que ellos quieren, ¿no? Claro, bueno, mira, me pasan varias cosas que una ha ido aprendiendo con las preguntas y también me pregunto si yo también lo hacía, ¿no? ¿Ya? Que muchas veces te preguntan con una tesis incluida. Es como, bueno, sí. Ustedes que hacen tal cosa, pregunta. Y es como, ya, pero nosotros no hacemos eso. Entonces, como resituar las preguntas, como, mira, yo no lo pondría así. Eso me pasa pero contestar o responder lo que me preguntan es algo muy difícil, como responder solo lo que tú quieres. Claro, ¿no? Claro. Porque hay como una disociación así y eso sí que es súper difícil de hacer. Así es. Beatriz, bueno, voy a partir preguntándote, antes de que nos entremos en tu rol actual, ¿no? Que ya estás acompañando al candidato Gonzalo Vinter, así ¿no? En es. este precandidato presidencial por el Frente Amplio de cara a las primarias que están a la vuelta de la esquina. Así es. Te quiero preguntar por la experiencia de haber sido ex embajadora de Chile en México. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Es como representar un país ante otra nación, un país hermano tan importante, ¿no? Sí, es una situación bien especial, bien particular, porque uno le toma el peso cuando llega como embajadora, lo que significa que tú representes directamente al Estado de tu país frente a otro país. Uh-huh. En este caso, con México, además, hay varias circunstancias que lo hacen algo muy de mucho aprendizaje, muy bueno, y es que tenemos una larga tradición de buenas relaciones con México. ¿No? Estamos, además, los dos países a los extremos de América Latina. Exacto. A mí me dijeron esto y es muy real, que México es América Latina, pero América Latina del Norte. Y eso lo hace muy distinto a nosotros y nosotras que estamos en el extremo sur, ¿no? Para los mexicanos, nosotros somos los conos sureños. Ah, ya. Esa es como la denominación de Chile, Argentina, Uruguay. Conos sureños. Yo pensé que teníamos un carácter más andino, pero como nos miran de allá, no. Es conos sureños. Y eso significa que estamos lejos, básicamente. Nos miran como un país exótico, cosa que a una le sorprende porque, bueno, somos chilenos y chilenas y como nosotros, exóticos. Bueno, sí, lo somos para el resto del mundo, sobre todo en una ubicación geopolítica como la que tiene México. Entonces, aprendí mucho. Fue muy interesante vivir el último periodo del presidente López Obrador y el primer periodo de la presidenta Claudia Sheinbaum, con un proyecto político, con un partido nuevo en México, o relativamente nuevo, que surge con López Obrador, que se llama Morena, y todo lo que logra, ¿no? Cómo se ha ido instalando en México y hoy día tienen mayoría en todas partes, en la Cámara. Hoy día eligieron jueces en el Poder Judicial, están muy instalados, ¿no? Y ha sido muy interesante ver esa trayectoria política. Y por otro lado, y esto también es doblemente interesante, una aprende mucho de su propio país. Aprendí mucho de Chile afuera, de cómo nos ven afuera, de lo que culturalmente hemos construido, y acá adentro no nos damos cuenta. Y eso también fue muy decidido. ¿Qué cosa tú... te tengo que hacer la pregunta, ¿qué es lo que más te llamó la atención de eso? En eso último. Mira, hemos construido una culturalmente
a un país que es muy reconocido afuera por tener una institucionalidad tan fuerte. Ajá. O sea, este es un país creíble, eso es lo primero. Es un país seguro. A pesar de todos los cuestionamientos que nos han tocado últimamente, ¿no? A pesar, o sea, eso es nada para afuera, eso son cosas que vemos más internamente, ¿no? Okay. Porque afuera la realidad es muy dura, ¿no? O sea, hay muchos países en América Latina con la institucionalidad muy débil. Con la institucionalidad me refiero a cómo funcionan los 3 poderes del Estado. Hoy día, efectivamente, se puede demorar más o menos, pero el Estado en Chile te responde, ¿no? Ha habido una modernización, una digitalización del Estado, los 3 poderes son bien identificables y cada uno es autónomo del otro. Las cosas en Chile funcionan. Mira, tú puedes hacer críticas puntuales, pero sí, para lo que pasa en América Latina y buena parte del mundo, acá las cosas funcionan. Y lo otro que culturalmente hemos construido es que el carácter chileno. Los chilenos son cumplidores, son trabajadores, son personas que se atienen a lo que dicen las normas. Un chileno nunca te va a defraudar o vas a sospechar de él. O sea, hay algo que hemos construido de confiable. Chile que es confiable, ¿no? Que es trabajador. Así hay una percepción de eso que le hace muy bien al chileno que va a cualquier cosa. O sea, si vas a trabajar, es confiable. Si vas a invertir, es un negocio confiable. Si vas a representar, es un país confiable, que te invitan a participar de todo. Entonces, hemos hecho como Chile algo muy interesante a través de la historia, que es construir algo que en realidad somos, ¿no? Y eso es muy potente verlo de afuera. Es muy importante lo que tú dices, Beatriz, en el sentido también de nosotros mismos valorar, querernos el cuento también del país que se ha ido construyendo, más allá de las diferencias que han surgido, sí, claro, y demás. Vamos a lo que nos convoca, ¿no? Vamos. Porque está hoy día representando a la candidatura como precandidato presidencial de Gonzalo Vinter. La primera pregunta, el desde. ¿Qué te motivó a sumarte a apoyar a Gonzalo Vinter, digamos, no? Sí, bueno, yo milito en el Frente Amplio, soy de las fundadoras, partí con el Frente Amplio desde un inicio. Y creo que una tiene que estar donde tiene que estar. Estos son proyectos colectivos, no son intereses personales. Así que nuestro, mira, yo estoy tan cómoda acá. No, esto es un proyecto colectivo. En el momento que el candidato Gonzalo me llama y me dice, necesito que te sumes, me gustaría que fueras parte del comando, yo de inmediato dije, ningún problema, renuncié y me vine. Así es que, porque creo que es lo que corresponde, ¿no? Estoy muy contenta más de haberlo hecho. Es muy bueno llegar con todo este conocimiento que conversábamos antes a integrarme a una campaña que justamente discute eso. Hacia dónde va Chile, qué queremos proponer al país, cuáles son las discusiones hoy día, qué es lo que pasa con chilenos y chilenas. Entonces estoy muy contenta de haberme sumado. Y una extraña siempre que está afuera también. Oye, Beatriz, pero hoy día estamos ya a la vuelta de la esquina, como decíamos, de una primaria, ¿no? Que se busca reunir, aunar al mundo progresista, de la izquierda, y también a la gente, ¿no? Común y corriente ciudadano que se siente identificado con el sector para que contribuya con su voto a definir quién va a ser el candidato de su sector. Ahora, hemos visto que al interior, como en toda competencia, ¿no?, electoral, empiezan a aparecer las fricciones, ¿no? Sí. Y una de las que más ha llamado la atención en el último tiempo es la del académico, ¿no? Landerreche. Porque se me olvidó el nombre de Oscar Landerreche, exactamente. Lo tengo tan presente. Que te he preguntado en toda la entrevista. Pero es que se mandó una declaración bien importante. Súper dura, sí. Súper dura. Y muy directa, un espolonazo directamente al corazón del Frente Amplio, prácticamente responsabilizándolo, en cierta medida, de los actos de violencia y destrucción que se vivieron durante el estallido social. Primero, ¿cómo lo ven ustedes en este análisis? Me imagino que político y comunicacional, ¿no? De cómo se ha buscado instalar esa idea en el Frente Amplio. A ver, lo primero porque algo así hay, no hay, lo descartan, ¿qué? Sí, claro. Lo primero es que tenemos un paraguas del progresismo en esta primaria y todos los partidos progresistas decidimos participar de una primaria, que es un compromiso, ¿no? De unidad, además. Y es un esfuerzo. Pero también hay que reconocer que somos proyectos políticos distintos. No es un solo gran partido, no es un solo proyecto, tenemos una base común, pero con proyectos que son distintos. Okay. Y cuando hay una primaria, también hay una lógica de competencia. O sea, si bien reconocemos que en las otras hay posiciones que son muy similares, o nortes, si tú quieres, que son similares, también reconocemos que esto es una competencia. Entonces, creo que varias de las declaraciones que hemos escuchado tienen un poquito que ver con la competencia, ¿no? Con que estamos en la tierra derecha, como dices tú, entonces se pone un poquito más filosa la competencia. Eso es una cosa. Por otro lado, creo que hay algunas personas que
evidencia lo que sienten. Yo creo que lo que dice Óscar Landerreche es lo que realmente siente. Por un lado, que él no se siente tan cercano a votar por otro si es que no gana su candidata. Lo que a mí me parece mira, lo plantea así Gonzalo y a mí me gustó mucho cómo construyó eso. Él dijo, a mí me gustaría, esto es Gonzalo Vinter, ¿sí? Dice, a mí me gustaría que Óscar Landerreche votara por mí y votara convencido por mí. Y lo voy a poner así, decía, queremos el progresismo más amplio posible. En eso está el Frente Amplio, por eso entramos a una primaria. ¿El progresismo es más amplio con Óscar Landerreche y Gonzalo Vinter o es más amplio solo con Gonzalo Vinter y Óscar Landerreche afuera? Y creo que fue súper, me gustó mucho cómo lo planteó, porque hay una vocación real de unidad y en el fondo, de repente estos como fuegos artificiales de declaraciones, creo que tienen que ver un poquito con la competencia. Pago por ver eso. Es una frase fuerte, es decir, como que fuerte. ¿Sabes que estoy dispuesto? Si me dicen esto, yo pago por ver que esta cuestión claro, estamos hablando de la hipotética que gane alguien de la derecha, sí, ¿no? Que por lo menos las encuestas apuntan a aquello. Sí, y ahora voy a entrar al otro que me preguntabas. Creo que se volvió a poner de moda o se trajeron declaraciones que hubo, me acuerdo, para el momento del estallido, sí, responsabilizando al Frente Amplio de la violencia. De hecho, me preguntaban recién, ustedes que promovieron la violencia. Entonces yo dije, a ver, espérame. Nosotros nunca hemos promovido la violencia. O sea, nunca. Lo que sí hicimos, y yo lo digo con mucho orgullo, es que reconocimos al estallido social. Esto fue un estallido social. Y yo lo sigo reconociendo para atrás. Esto no fue un estallido, como le dicen, de otra forma, que mucha gente lo desconoce, como yo nunca estuve, yo nunca vi. No. Nosotros reconocemos que hubo un estallido social que tiene que ver con cosas que pasan en Chile y que todavía pasan, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos el estallido social, que nosotros alentamos la violencia, la organizamos, dicen algunos, que estábamos a favor. No hay ninguna declaración en ese tipo, ni de romantización, ni lo que quieran poner por el lado. Eso es algo que se levanta, creo yo, hoy día nuevamente a propósito de la competencia, pero lo que sí reconocemos, y lo ha dicho muy claro el candidato, y a mí me gusta mucho que lo reconozcamos, que en Chile sí vivió un estallido social, que no vamos a negar que pasó, que pasaron muchas cosas a propósito de ese estallido, y que hay cuestiones latentes pendientes en la sociedad chilena, como la desigualdad que existe, como formas de repartir mejor lo que este país produce, que todavía están ahí y necesitan una respuesta. Beatriz, estoy conversando con Beatriz Sánchez acá en el estudio de Patagonia Radio. Oye, Beatriz, pero, por ejemplo, cuando se hace como el balance, ¿no? De hecho, Gonzalo Vinter ha señalado que, bueno, el estallido social tuvo efectos colaterales, ¿no? Que fue justamente la destrucción de muchas, quema de iglesias, efectivamente, ocurrió también saqueos, destrucción de pequeños negocios barriales, y se le ha criticado, ¿no? De que, bueno, fue el costo, son los costos marginales, como en cierta medida criticando una falta de empatía a la gente, que mucha gente perdió literalmente todo por eso. ¿Cómo ves ese tema? Escucha, yo creo que, yo lo considero un candidato muy empático. Yo creo que lo que no voy a hacer wintersplaining explicando sus declaraciones, pero sí mi interpretación de todo eso que sucedió, más allá de lo que ha dicho puntualmente Gonzalo, porque no soy quien para estar explicando sus propias declaraciones, pero entiendo que una reflexión que hemos tenido como Frente Amplio, ¿no?, tiene que ver con un estallido social que provoca efectos. O sea, los estallidos sociales tienen ese nombre porque se provoca una alteración de la ciudad. Y la verdad es que hasta antes de la pandemia había una alteración en Santiago permanente. Primero fue muy larga, como gente estacionada protestando en Plaza Italia o Plaza claro, Dignidad, como se rebautizó. Y después ya se empezó a concentrar todo en ciertos días de la semana, pero había una protesta permanente. Yo no sé qué habría pasado si no hubiese existido la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una buena pregunta, yo también me la he hecho. Yo también me la he hecho muchas veces, porque la pandemia también trajo, vivimos, en una condición muy extrema durante los últimos, 5 años, ¿no? Sí. Entonces yo me pregunto qué habría pasado con la pandemia. Y lo que hemos reflexionado, por lo menos muchas veces que hemos conversado este tema dentro del Frente Amplio, tiene que ver con que los estallidos sociales tienen efectos, y no es que a uno le gusten, digamos, ni lo justifique, pero hay un efecto del estallido, provoca una alteración de la ciudad. Hubo una marcha que congregó a 2 millones de personas, y no solamente en Santiago, sino que salieron en todo Chile. Algo pasó ahí, Algo ¿no? pasó. Una situación que fue el momento en que mucha gente manifestó su descontento frente a distintos... Su descontento de distintas maneras, claro, ¿no? Y fue bien transversal, ¿eh? Y fue bien transversal, y también hay momentos, y cuando uno mira a otros países,
donde tienen estallidos sociales, porque esto no es solamente de Chile, no hubo en ese momento como una cadena de estallidos por distintas partes. No sé si se acuerdan del estallido en Ecuador, en Francia, por ejemplo. El chaleco amarillo. Exactamente, entonces que también habían y ahí se sacan muchos dolores, y del momento hay manifestaciones también violentas, que no es que ni uno las justifique ni nada, pero tiene que ver con una manifestación de estallido social. Estoy conversando con Beatriz Sánchez acá en Patagonia Radio, quien hoy día es parte del comando de campaña del precandidato presidencial Gonzalo Vinter. Oye, ¿sabés lo que me pasa a veces? Bueno, como periodistas, tú empiezas a monitorear los medios, qué es lo que se está hablando, ¿cierto? En general, de distintos temas. Y hay algo que a mí me ha llamado la atención particularmente con la candidatura de Gonzalo. No lo conozco a él, pero digo Gonzalo porque, bueno, ya Gonzalo lo conocerás. Sí, porque no vino para acá. No vino acá a la región. Así que cuando venga... No alcanzamos porque es muy corta la primaria. Claro, no alcanza. No, todo muy rápido. Ahora... Pero perdón, cuando pasa primera vuelta, hay seguro, fijo que viene. Aquí va a estar sentado. Ya, lo espera. Oye, pero ¿sabes qué? Me ha llamado la atención muchas veces el tratamiento que se le da a la imagen de Gonzalo en medios. Hemos visto columnistas destacados de radioemisoras, hemos visto programas políticos, una crítica muy dura a un video. Claro, a mí la verdad que no me gustó el video, te soy honesto, pero de ahí como a manifestarse sobre la habilidad, la competencia del candidato a través de su propuesta. No quiero usar términos duros, pero en cierta medida de una forma despectiva. ¿Qué te pasa con eso? Porque es un tema, me llama mucho la atención. ¿O es algo que hay exprofesa una intención de construir una figura así de él? Un poco. ¿O evidentemente él no ha sabido transmitir bien sus habilidades como candidato? A ver, yo creo que hay dos cuestiones, una más global, creo yo, y una en particular con la candidatura de Gonzalo Vinter. La más global es que creo que hoy día la política lamentablemente se ha vuelto muy performática o muy performativa. Esto no solamente en Chile, en el mundo. Es cosa de ver como el liderazgo y las formas de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, la política se ha vuelto una cosa bien ruda y hecha en los medios de comunicación. O sea, ya no hay un debate, o sea, vemos poco debate de ideas y hay más bien, lo voy a decir de manera bien despectiva, pero no sé cómo dibujarlo de otra manera. Hay mucho circo político también. Como cachetas de payaso, iba a decir yo, ¿no? Como quien dice la peor frase y se gana el mejor titular. Y tú me dices esto, yo te pongo dos más arriba de la mesa y ¡pum! Estoy arriba también en los titulares, los trending topics, en los reels, y la gente le da más like y todo lo demás. Abrazado. Oye, el día siguiente se tiene que sentar a discutir otras cosas, porque Chile igual discute, igual avanza. Hay un problema ahí con el sistema político, que da como para un programa completo, claro. pero en el fondo hoy día se ha vuelto todo muy performático. Tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con la forma de los medios de comunicación, que cada vez todo es más rápido, todo tiene que ser más ágil, entonces 2 palabras de aquí, 2 palabras de acá, y eso creo que le hace muy mal a la política, porque la política no se trata de eso. O sea, una parte es la comunicacional, pero esto tiene que ver con otra cosa que se arma. Entonces eso es lo primero. Y creo que eso motiva a que mucha gente vaya subiendo los decibeles de lo que dice. Pues yo no tengo ningún problema con críticas políticas, nosotras también lo hacemos. Pero tú te has dado cuenta de esa forma despectiva que se ha venido dando en estos espacios. Pero yo creo que es general, o sea... ¿Cruza a todos los candidatos, crees tú? Cruza no solamente los candidatos, sino las figuras públicas en general. Y no solamente de la política, las figuras públicas en general, los liderazgos de mujeres, en fin, o sea, la crítica... muy personal, digamos, a las mujeres que están en la vida pública es muy decidora también. Creo que hay mucho de eso es lo primero. Y lo segundo, en el caso de la primaria y de las personas que apoyan otras candidaturas de la primaria, creo que se tratan de instalar ciertas caricaturas al Frente Amplio que nos han acompañado mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando partimos el 2017, que hablaban como los cabros chicos. Y yo decía, gracias por eso para mí, pero no todas las Frente Amplistas son gente que está saliendo de la universidad, digamos. Y era una caricatura, y creo que se han ido instalando han intentado caricaturizar permanentemente a quienes llevan el liderazgo. Y lo recuerdo de manera también muy presente para la campaña del presidente. ¿No? En la campaña del presidente también se trataban de instalar caricaturas. Y lo que demuestran las elecciones, porque hoy día el presidente es Gabriel Boric, es que la gente sabe más, la gente tiene las películas mucho más claras de lo que muchos liderazgos quieren tratar de manipular, ¿no? Por encima. Beatriz,
Te quería hacer una pregunta ahora bien respecto a lo que representa el candidato. Ahora estoy preguntando cosas netamente de a quién representa, ¿no? En el comando. Él dice ser el candidato del continuismo del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Y uno se pregunta, ¿cuál es el continuismo? Porque ciertamente hay elementos obviamente que le ha tocado enfrentar a este gobierno y situaciones que han tenido resultados y otras que no han tenido resultados. Pero al momento de decir el balance, ¿qué es ser continuista de un gobierno como el del presidente Boric? ¿Qué significa eso? Lo que ha dicho el candidato Gonzalo Winter es que sí, hay continuidad, pero también hay ciertas frustraciones de lo que nos gustaría que se pudiera profundizar o que pudiéramos continuar a un paso a lo mejor más acelerado, ¿no? Pero quiero mencionar algunas cosas. Lo primero es que uno mira hacia atrás y a este gobierno le ha tocado muchas cosas muy duras. Uno, reponerse de la pandemia, que yo creo que todavía estamos en un proceso, sobre todo en temas de salud mental, en fin, y también tuvo que llevar 2 procesos constituyentes. ¿Y tú estás de acuerdo que hay un tercero? ¿Cómo lo ves? Yo creo que cerca no. Yo creo que después pero de sí o sí en algún momento no van a renunciar a esa opción de ir a un nuevo constituyente. Por lo menos no está puesto en ningún programa del candidato Gonzalo Winter. Yo creo que sí deberíamos hacer cambios a la Constitución, pero al cambiar los quórums creo que se pueden hacer cambios por proyectos, cambios por temas. Veo difícil, pese a que a mí me gustó y creo que fue una gran experiencia democrática para Chile, veo difícil que se vuelva a armar una convención o una asamblea popular o algo así. Una asamblea constituyente. Porque tuvimos 2 seguidas con 2 proyectos totalmente distintos y los 2 se rechazaron. Y ambos rechazaron, claro. Y eso la gente dijo, ¿no? ¿Sabe qué? Yo no quiero cambios de esta manera. En fin, entonces, bueno, pero fue un gobierno que tuvo que administrar esos 2 procesos constituyentes. Entonces, y así todo creo que se avanzó en muchas cosas que eran parte de nuestros compromisos. Uno, el salario mínimo. Creo que uno de los compromisos de Gonzalo es continuar con este mismo impulso de alza para el salario mínimo en todo el tiempo que viene después. Recordemos que al frente tenemos gente que no cree en los salarios mínimos, entonces creo que es muy importante que cuestiones que son valiosas para el país, que tiene que ver con aumentar los sueldos, sea algo que sea una constante. Pero Beatriz, para aumentar el salario mínimo tiene que aumentar también o crecer la economía para que se pueda sustentar eso. Sí. ¿Qué es lo que proponen en ese sentido? Porque la plata no llega no es una cosa etérea, es una cosa requete contra concreta para poder financiar. Sí, lo que propone el candidato Gonzalo Winter, y que creo que es una buena discusión país, ¿no? Es un plan nacional de desarrollo. ¿Esto qué significa? Significa en la práctica que tenemos que poner mucho más valor agregado en lo que hacemos y en lo que exportamos. O sea, hoy día ya no basta con solo materias primas, sino que tenemos, y eso que hay cambios, ¿no? Hoy día se exporta no solamente tierra de cobre, sino que se exportan algunas cuestiones que tienen un poquito más de valor agregado. Pero hoy día en el mundo, las formas del mundo hacen que tú te asocies con otros países para ir agregando más valor a lo que tú haces. Entonces, creo que esa es algo que necesita Chile. Pero eso se ha venido haciendo. La generación de valor agregado es algo que viene hace muchos años. Sí, pero no con la rapidez que podríamos hacerlo, porque es mucho más rápido y ganas dinero mucho más rápido solo exportando materias primas. Si tú empiezas a agregarle valor, eso tiene un costo y tiene un tiempo, ¿no? Y tienes que tener la paciencia para investigarlo y hacerlo y preparar además a los profesionales para hacerlo. O sea, tiene que haber pero hay un punto que es un problema estructural de la economía chilena, porque hoy día, lamentablemente, Beatriz, si bien es cierto, esa idea es una idea muy interesante, lógica, muy necesaria por lo demás, tenemos un problema estructural para que nuestra economía crezca y tiene que ver con lo que estabas recién comenzando a decir, que es la formación, la educación. Y hoy día eso está en una crisis que aparentemente ha ido empeorando en vez de ir mejorando. La educación me refiero. Sí, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que se han tomado hartas medidas para ir mejorando la educación. Creo sí que hay que hacer ciertas cosas que son de planificación del Estado que nos falta, como para acrecentar todo esto mismo que te digo. Por ejemplo, hay que hacer una triada para que haya una vocación productiva descentralizada, porque el norte es distinto al sur, descentralizada, una vocación productiva que dialogue con el trabajo y que dialogue con la educación. O sea, gente en un lugar como una región como Puerto Montt tiene que estudiar
técnicamente y universitariamente cuestiones que son de vocación regional para que después se potencien los empleos y potencie cuál es la vocación productiva de la región. Esto es algo que además yo vi en México en algunos estados que lo trabajaban muy bien, a propósito de un país muy industrializado, pero si nosotros queremos efectivamente darle ese valor agregado, tenemos que tener la formación de lo que se necesita. Y no lo que ha pasado por años en Chile, que yo respeto mucho mi profesión y la quiero mucho, pero no sé si necesitamos tantos periodistas al año, ¿no? Como para decirlo bien directamente. Entonces, ahora, hay hartos contratados en el gobierno. Si no fuese por eso, habría más periodistas cesantes. Pero no lo digas así. Yo creo que las comunicaciones son importantes y creo que le faltan más comunicación al gobierno para contar las cosas que ha hecho, que yo creo que es interesante. ¿Por qué el presidente, por ejemplo, va a la India? ¿Por qué el presidente fue a Emiratos? ¿Por qué establece conexión con otros países? Porque necesitamos esta vocación para ir complejizando nuestro sistema económico. Nosotros tenemos grandes empresas y pequeñas empresas. Nos falta que el ecosistema económico sea mucho más diverso, responda localmente a lo que la vocación productiva tiene y que responda con la educación que se necesita en la universidad. Esa es una planificación que debería ir de la mano del Estado. El Estado no quiere, nosotros no proponemos que el Estado lo haga todo, pero sí el Estado debería tener la posibilidad de planificar lo que quieres para un plazo mediano y para un plazo largo. Creo que si queremos crecer en serio y tener esta discusión y entender que el crecimiento es para el desarrollo de las personas, no para la cifra macroeconómica pura, lo que se necesita es intencionar que esto pase, ¿no? Tener una planificación, buscar metas. Y no solamente hablar de cuál es el crecimiento y que ojalá sea como... Yo comparto plenamente eso contigo, que hoy día nos falta que alguien apunte el norte del país, algo que no se ha escuchado desde el gobierno del presidente Ricardo Lagos, o quizás Piñera lo hizo en algún momento, que era un objetivo país, llegar a ser un país desarrollado. Yo recuerdo que el presidente Ricardo Lagos, que estuvo acá en un momento, dijo: esperamos que Chile logre el desarrollo en el año 2020, algo que evidentemente no se ha podido cumplir. Pero es interesante eso, que los líderes apunten un norte. Y hoy día nos pasa que estamos todos como cada 4 años. Es que yo coincido con eso. Yo creo que ha sido nefasto para el país los gobiernos de 4 años, pero es lo que hay. Y por eso es que hay un aspecto en que Gonzalo dice: yo quiero hacer continuidad porque tenemos que seguir una senda de crecimiento, una senda de desarrollo, una senda de planificar cómo descentralizar de manera adecuada el país, ¿no? Y no una oferta de como lista de supermercado, que es como tan típico en las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa todos los años? Y es como que yo vengo allá, yo como no vengo ni a vender ni a regalar, pero mire, traigo esta listita y vamos. Y son siempre los mismos ítems. Y son siempre no se nota... Y son como cosas un poco de eslogan, un poco vacías, ¿no? Me comprometo con descentralizar. Ya, bien, súper, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hacemos eso? Entonces, a mí me ha gustado mucho que hemos dado una conversación interna y lo que se plantea tiene que ver con un tronco estructural. Son 4 ejes en los que se quiere trabajar y te los menciono rápidamente porque mencionaba uno. Uno es el desarrollo humano y tiene que ver con una planificación de un Plan Nacional de Desarrollo que tenga todas estas miradas que estábamos hablando y que mire a corto pero también a largo plazo. Lo segundo es una vida tranquila y eso significa temas de seguridad pública, temas de educación, temas de salud, ¿no? Para que las familias se vivan más tranquilas y no con ese como amenaza permanente que si me enfermo grave, ¿qué hago? Que esa es una pregunta que creo que nos hacemos todos, todos. Claro. La tercera es planificar, que el Estado tenga las herramientas para una planificación real, ¿no? Y no esto como desordenado, lo hablábamos antes, como qué pasa aquí, parchemos por acá, mira, por aquí metemos esto. No, una planificación a plazos distintos. Y por último, un Estado que le sirva a las personas. Y ahí va desde una ventanilla única social, por ejemplo, hasta seguir la senda de transparencia, el camino de la modernización, el camino de la profesionalización y también dar discusiones que pueden ser más complejas a propósito de las licencias médicas que provocan una remesión en la gente, de cómo tú administras mucho mejor y pones una fiscalización mayor al ausentismo en el Estado y al tema de las licencias médicas. Oye, apreté un botón sin querer. ¿Y qué pasó? No, tranquila, lo estoy resolviendo. Cosas en vivo. Tampoco yo sé que tienes más actividades, pero quiero hacerte una última pregunta. Dale. Mientras aprovecho también de solucionar lo que pasó en vivo y directo. ¿Cómo ves tú la alternativa, por lo menos así marcan las encuestas, de la llegada de la derecha, pero algunos dicen la ultraderecha, otros la derecha secas? ¿Cómo lo ven desde el Frente Amplio esa opción que aparentemente está tomando cada vez más fuerza bajo la figura de José Antonio Kast,
de acuerdo al último sondeo CADEM, que sabemos que es una fotografía de una semana, de un momento, pero ha venido un crecimiento sostenido. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, marca conversación además, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es que creo que quizás como hace mucho tiempo, o a lo mejor en las últimas elecciones, para ser un poco más sincera, hay las elecciones son súper abiertas, ¿no? Y las encuestas solo son capaces de generar cierta conversación, pero son poco reales en la práctica, sobre todo cuando hablamos de primarias, por ejemplo, pero establecen, ¿no?, como ciertos liderazgos que están abiertos, los que el país considera. Yo creo que una motivación grande de haber hecho una primaria desde el progresismo tiene que ver con lo que está al frente. Y lo que está al frente es retroceder para nosotros, y lo hemos conversado muy seriamente, esto es retroceder en Chile. Retroceder en cuestiones que hemos ido avanzando. Yo te mencionaba, por ejemplo, el tema del salario mínimo. Creo que es retroceder en personas que han votado directamente en contra de que se suba el salario mínimo. O sea, no es que simplemente no hablen del tema, es que son contrarios a la instalación de un salario mínimo. Eso es lo primero. Después son personas que lo que nos prometen, y eso yo lo echo de menos y a mí y creo que me preocupa mucho, nos prometen soluciones muy fáciles y bien rimbombantes a problemas que son complejos. Y creo que a problemas complejos las respuestas también son bastante complejas, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice en seguridad, y lo vivimos ya, ¿no?, a los delincuentes se le acabó la fiesta, vamos a poner tanca a la puerta giratoria, que la gente se compre una pistola. Son eslóganes bien vacíos, porque lo que hemos visto desde ese momento hasta ahora es que no ha sido así, ¿no? Entonces, y ahí yo digo, bueno, esto es un retroceso, porque si alguien me viene con un eslogan para un problema complejo, si alguien me viene un eslogan con temas que al país le van a costar, ¿no?, y que no son temas, y esto lo aprendí mucho cuando estuve en México, y que no son temas solo de Chile, sino que es un tema de un contexto global, donde tienes que hacer alianzas con otros países, tienes que tener miradas globales, creo que estamos mal y que vamos por mal camino. Y yo creo que ahí hay una posibilidad real de retroceso. Y eso a mí de verdad me espanta, ¿no? No me gusta ese discurso que encuentro al frente, y por eso además estoy en una campaña política, estoy muy activa. Creo que hoy día los eslóganes vacíos, no, hablemos en serio de los temas. O sea, por ejemplo, un tema que es un dolor en todo Chile, la seguridad. El sentirse inseguros cuando tú caminas, cuando llegas a tu casa, en fin. La seguridad no se combate con eslóganes que son vacíos. La seguridad es un problema complejo, entonces tienes que llevar mejor a la policía y tenés que profesionalizar la policía, lo tienes que hacer. Pero también hay un dato que no es menor. Tú sabes que el 70% de las personas que delinquen, o sea, el 70% de los delincuentes en Chile abandonaron la escuela. Ahí tienes un foco de trabajo. Y ese foco de trabajo tiene que ver con la delincuencia, tiene todo que ver. ¿Cómo se trabaja? En educación, ¿no? Es algo que, como tú decías muy bien, es multidimensional. Entonces, cuando me vienen con un eslogan vacío, que es lo que yo veo en los otros lados, a mí me preocupa. Porque lo que podemos prometer desde acá, por lo menos desde la candidatura de Gonzalo Winter, es que no hay un eslogan vacío, esto es trabajo. Trabajo en serio, propuestas en serio, propuestas que son de varias dimensiones, que tienes que internalizar, que tienes que escuchar, que hay propuestas además que uno puede avanzar, como programas piloto de retención. Para eso se necesita más lucas, o sea, lo decimos directamente. Sí. No tuvimos en este gobierno reforma tributaria. Sí, nosotros estamos planteando una reforma tributaria porque se necesita que el Estado tenga más dinero para poder apoyar estos programas. Bueno, Beatriz, oye, ha sido un agrado tenerte acá en la radio, ha sido muy buena conversación, seguiría hablando, pero tenemos que ir a comerciales, tienes que ir a otras actividades. Hay tantas cosas para conversar, ¿no? Sí, me quedaron muchas preguntas todavía, pero bueno. Tendremos otra oportunidad. De todas maneras.